Básica Alternativa. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Como siempre, los saludamos su docente del área, el profesor Wilfredo y la profesora Narda. Hoy trabajaremos la semana 15, correspondiente al área de Desarrollo Personal y Ciudadano del primer grado de secundaria ciclo avanzado. Esta sección lleva por título Nuestra relación con el espacio público en tiempo de pandemia y su impacto en nosotros. Con la reactivación de las actividades en espacios públicos, el distanciamiento social, así como el uso correcto de mascarilla, la reducción de contacto de manos con otras personas o el cubrirse con el antebrazo al estornudar, son medidas que debemos asumir con total responsabilidad para garantizar el cuidado personal y social. Asimismo, es necesario ser conscientes de las emociones que se generan antes de hacer uso del espacio público, debido a que ésta representa un escenario de riesgo para la vida, que puede afectar no solo a las personas con las que nos interactuamos, sino a las personas más próximas e importantes de nuestras vidas. Profesora Narda, ¿qué actividades desarrollaremos hoy día? Desarrollaremos dos actividades. En la primera actividad, identificarás las características de tu desplazamiento en lugares públicos al realizar actividades cotidianas en este tiempo de pandemia. En la segunda actividad, podrás reconocer las emociones que surgen en ti antes de acudir a ciertos espacios públicos hoy en día. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. Iniciamos con la primera actividad. Evaluamos las características de nuestro desplazamiento en actividades cotidianas. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. En el contexto actual de emergencia sanitaria, para estar bien de salud y no contagiarnos de COVID-19, es necesario cumplir con ciertos protocolos. Uno de los modos de proceder más importante que precisan los protocolos es el denominado distanciamiento social. Las autoridades del gobierno han recomendado que se debe mantener como mínimo 1 metro de distancia entre unos y otros. Naturalmente, el cumplimiento de esta medida ha provocado que nuestro proceder en actividades diarias cambie, ya sea cuando acudimos a una tienda, a un trabajo, el mercado, el banco u otros espacios públicos. Las condiciones para desplazarnos en ciertos espacios públicos van cambiando, buscando evitar contagios en ellos. Un espacio que cotidianamente se usa es el transporte público. Lee el artículo Precauciones para viajar en el transporte público que se encuentra en el texto archivo 2 y responde las siguientes preguntas. ¿Por qué hay que tomar precauciones al usar el transporte público? ¿Qué dificultades se presentan para cumplir con estas precauciones? No olvides que tienes que registrar tus respuestas en tu portafolio.
Artículo: Precauciones para viajar en el transporte público. ¿Qué podemos hacer si necesitamos desplazarnos en transporte público? ¿Cómo protegerte y evitar el contagio en estos espacios? Conoce más en esta nota. Las autoridades recomiendan mantener una distancia mínima de 1 metro entre las personas. Pero, ¿qué sucede si debemos usar el transporte público? Esta parece ser una medida muy difícil de implementar en servicios como el Metropolitano, el Metro de Lima, líneas de ómnibus. En estas circunstancias, ¿qué debemos saber sobre las posibilidades de contraer el COVID-19 cuando nos desplazamos en transporte público? ¿Por qué este es considerado un alto foco infeccioso? ¿Qué precauciones tomar? Foco de infección. El transporte nos pone en contacto directo con otras personas. Si alguien tose o estornuda y no se cubre adecuadamente, las gotitas que expulsan pueden estar infectadas con el COVID-19 u otro patógeno y contagiar a quien esté más cerca, señaló la doctora Gabriela Salmón, investigadora en salud pública y profesora del Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En Corea del Sur se identificó al transporte público como uno de los espacios donde más se propagó el virus. Es lógico que esto suceda en un vagón de tren o en un autobús, donde los usuarios permanecen muy cerca durante más de 10 minutos, dijo el doctor Pablo Vega Centeno, profesor e investigador del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Superficies contaminadas. También hay riesgo de contagio al tocar superficies como pasamanos, asientos o puertas de un vehículo. Si nos cubrimos con la mano al toser o estornudar, podemos trasladar esos patógenos a las superficies donde otros colocan sus manos. Estas luego van a los ojos, cara, boca o nariz, dijo la experta en epidemiología. Según Salmón, las investigaciones muestran que un virus puede sobrevivir hasta 4 horas en superficies de cobre, 24 en cartón e incluso 2 o 3 días en plástico y acero inoxidable. La limpieza y la desinfección de superficies de las unidades de transporte son básicas para disminuir la posibilidad de transmitir el virus, añadió la investigadora, quien recalcó que se debe seguir la recomendación de lavado de manos por 20 segundos como medida de prevención. Estrategias de prevención en el transporte. Además de utilizar protección, como guantes o toallas húmedas, para tocar superficies, los buses no deben de transportar personas de pie para poder mantener la distancia mínima de 1 metro entre personas, consideró el profesor Vega Centeno, especialista en urbanismo y movilidad. Su recomendación es incluso más rigurosa que la establecida por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, que permite que un máximo de 20 pasajeros estén de pie en los buses. Lo ideal sería ofrecer las unidades necesarias para que la gente tenga espacio suficiente. Esta
debería ser una política en adelante. Además, deben cumplirse protocolos de limpieza y desinfección exhaustivos, dijo la magíster Mariana Alegre, profesora del Departamento de Ciencias de la Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú y directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos. Por el momento, como precaución, la especialista en transporte y movilidad en áreas urbanas recomendó evitar al máximo el uso de transporte público durante la cuarentena. Para realizar compras es mejor acudir a lugares cercanos a pie o en bicicleta. ¿Cómo usar el transporte público? Si es imprescindible desplazarse en transporte público, Metro de Lima, Metropolitano o bus, sigue las siguientes recomendaciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Antes de salir y al llegar a tu destino, lávate las manos con jabón por un periodo mínimo de 20 segundos. Usa siempre mascarilla. Lleva toallitas limpiadoras o gel desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 1 metro con otros pasajeros. Reduce el contacto de manos con otros usuarios y conductores al pagar el servicio. Cúbrete con el antebrazo al estornudar y toser y utiliza toallas de papel para limpiarte. No escupas en el piso y lleva una bolsa de plástico para las secreciones. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. Sigue las otras recomendaciones del Ministerio de Salud e infórmate por canales oficiales. Acude al médico ante la sospecha de contagio. Responde las preguntas antes planteadas en tu portafolio Archivo 3. A continuación, analiza las características de tu desplazamiento en los espacios públicos al realizar actividades cotidianas. ¿Qué precauciones tomas? ¿Qué cambios notorios se imponen en este tiempo? ¿Qué comportamientos se mantienen a pesar de las recomendaciones y medidas para evitar el contacto social? Registra tus respuestas en el siguiente organizador. Considerando lo expuesto hasta el momento, responde. ¿Las medidas de distanciamiento social han provocado cambios en tu modo de desplazarte en los espacios públicos al realizar tus actividades cotidianas? ¿Qué te ha resultado más difícil de asumir el distanciamiento social? ¿Por qué consideras que te ha resultado así? Registra tus respuestas en tu portafolio, pues servirán de insumo para el desarrollo de la siguiente actividad. Continuamos con la segunda actividad. Reconocemos nuestras emociones antes de hacer uso del espacio público en el contexto de pandemia. Durante este tiempo de pandemia, poco a poco vamos retornando a las actividades que realizábamos habitualmente. Sin embargo, las condiciones para hacerlo no son las mismas y nuestras emociones al realizarlas tampoco. ¿Qué emociones reconoces en ti antes de realizar ahora ciertas actividades? Coloca un aspa en los casilleros que consideres cercanos a los que sientes.
Guíate del siguiente cuadro que encontrarás en tu portafolio. Considerando lo identificado hasta el momento, responde: ¿por qué es importante reconocer nuestras emociones en situaciones previas a la exposición en espacios públicos? ¿En qué contribuirá la identificación de emociones? ¿Cómo manejas o llevas estas emociones? ¿En qué situaciones experimentas más emociones desagradables o de disgusto? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. Recuerda que identificar tus emociones contribuirá a pensar cómo actuar frente a las situaciones que las generan. ¿Puedes identificar si las personas a tu alrededor experimentan emociones similares a las tuyas? Comparte con tus familiares estas emociones que has reconocido, escuchando las que son propias de ellos. ¿Guardan similitud? ¿Por qué? Registra tus respuestas y compártelas con los miembros de tu clase y tu docente del área. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio archivo 3. 2. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Bien, chicos, hasta aquí hemos terminado con el desarrollo del área de desarrollo personal y ciudadano. Nos vemos hasta la próxima.